Buenas tardes con todas, todos. Así que en esta oportunidad vamos a poder conocer más ampliamente sobre el registro de bienes muebles, en específico sobre el registro de propiedad vehicular. Nuevamente, ahora sí. Bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes una vez más. Les quisiera hacer una pregunta general. Como bien conocemos, un vehículo, pues, un vehículo tiene ciertas características, llanta, chasis, carrocería, motor, propiamente dicho, y tiene muchas otras particularidades que se encuentran pues estipuladas en el Reglamento Nacional de Vehículos, y entre otros más, que lo vamos a ver ahora cuando veamos el marco normativo. La pregunta es lo siguiente: ¿ustedes creen que es inscribible un vehículo que no tenga motor? Es decir, un vehículo sin motor. Muy bien, vamos a dar respuesta a este interrogante en el transcurso del desarrollo de este curso. Así que mucha atención. Muy bien, el registro de bienes muebles tiene sus antecedentes en la Ley 26366, el cual crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la SUNAR. Integra los diversos registros de todos los sectores públicos para formar parte de un único sistema. Como bien sabemos, desde ya muchos años atrás, eh, registros existía administrativamente en, por ejemplo, los registros de predios en el Poder Judicial, el registro de vehículos existía dentro de competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero a partir de esta ley ya se crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos y la SUNAR. Es ahí donde va nuestro tema, ¿no? El registro de bienes muebles, que formaba parte del MTC, ahora ya con autonomía. Entonces, el registro de bienes muebles tiene otros registros, que comprende otros registros, y entre ellos el registro de propiedad vehicular, que es el de mayor, justamente de la zona 9, de mayor inscripciones a nivel nacional, el registro de aeronaves, de bienes muebles de la pequeña minería y minería artesanal, el registro mobiliario de contratos. Entonces, estos registros integran o comprenden el registro de bienes muebles. Nuestra exposición del día de hoy se va a centrar en el registro de propiedad vehicular, en los diferentes actos. En específico, vamos a enfatizar en la inmatriculación, que es el primer acto registral de un vehículo. La naturaleza jurídica del registro de propiedad vehicular, como bien sabemos, está regulado por las disposiciones generales del título 1 y el libro octavo, perdón, del libro 9 del Código Civil, es decir, el cual está sujeto a las garantías del Sistema Nacional de los Registros Públicos. Como bien nosotros conocemos, y entre ellos está la seguridad jurídica, ¿no? Oposición frente a terceros y publicidad de los actos y contratos que en ellos se inscriben. También se aplica de manera supletoria el TUO del Reglamento General de los Registros Públicos. Asimismo, por cada bien se abrirá una partida registral en la que se extenderá la primera inscripción como los actos o derechos registrados posteriores. Es decir, el sistema, el registro vehicular, se da por el principio del folio real, que es que por cada bien mueble, por cada vehículo, se abrirá una partida registral. Y los actos posteriores, la transferencia, los cambios de características, entre otros, van a ser posteriores a la primera inscripción. Muy bien, entonces, el ámbito de aplicación del reglamento de propiedad vehicular es a todos los vehículos, pero ojo, destinados a circular en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Mucha atención ahí. Es decir, no todo a todos los vehículos. A manera de plus de esta exposición, vamos a señalar que existe también otro registro que es administrativo, que es interno, que está dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tienen un registro interno para ciertos vehículos que son, pues, diplomáticos, ¿no?
pero el registro de propiedad vehicular pues tiene el alcance nacional y se aplica a todos los que circulan en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Muy bien, ya ingresamos a nuestro tema, que es el registro de propiedad vehicular. Como le hemos señalado, forma parte del registro de bienes muebles, pero que tiene mayor trascendencia en las inscripciones, sobre todo en Lima, donde pues existe muchas inscripciones, ya sean de matriculaciones, transferencias, cambio de características, entre otros. Dentro de ellos tenemos el marco normativo. El marco normativo vamos a señalarlo como, entre ellos, el Reglamento Nacional de Vehículos, el cual pues estipula todo lo que comprende a los vehículos, es decir, su identificación vehicular, sus características, eh, que determina a un vehículo que sea inscribible y sobre todo en quién recae la competencia de la elección de estos vehículos que van a ser pues nacionalizados. Recordemos que los vehículos son fabricados en diferentes partes del mundo, en diferentes países, y van a tener que, mediante el comercio internacional, mediante las importaciones, ingresan a nuestro país mediante un procedimiento administrativo aduanero. Entonces, el Reglamento Nacional de Vehículos es de la manera general, identifica y da lineamientos para la inscripción también de los vehículos, ¿no? O determina también las características propias de un vehículo. La clasificación, siguiente marco normativo, la clasificación y estandarización de las características registrales vehiculares. Esto es muy importante, esta norma, porque va a ampliar un poco más sobre las categorías y tipos de vehículos y sobre todo incorpora nuevos tipos de combustible. Recordemos que con el avance de la ciencia, la tecnología en el sector automotriz, se viene pues desarrollando nuevos combustibles o desarrollar nuevas energías de propulsión. Entre ellos están los vehículos eléctricos. Los vehículos tienen también que con las nuevas que están ahora con el hidrógeno, ¿no? Entonces son cosas que aún se están implementando, pero esta normativa ya habla, incorpora el tipo de combustible, los colores, entre otros, y sobre todo, pues da, añade mm, más con respecto a las carrocerías y a las categorías del vehículo, que también se señala en el reglamento nacional, pero la clasificación va a agregar algunas cosas, va a complementar. Y seguidamente tenemos pues, nuestro reglamento general de los registros públicos, en el cual tenemos los principios, los plazos, el procedimiento registral, el procedimiento también de apelación, y entre otros. El Reglamento Nacional de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular. Este reglamento, si bien es cierto, ha sufrido algunas modificaciones, pero también ya se va ya por casi por 11 años, en cual aún todavía no se ha modificado totalmente, pero ya con el paso del tiempo va a tener ciertas modificaciones también. Ahora hay algunas modificaciones puntuales, pero este reglamento es muy importante porque también ahí podemos ver los diferentes actos o diferentes derechos incluidos en el registro de propiedad vehicular, los requisitos necesarios para matriculación, para cambio de característica, para transferencia y entre otros. Seguidamente tenemos el decreto Supremo 019 de 2018, en el cual pues clasifica a los vehículos eléctricos menores. Recordemos que con el avance de la tecnología y sobre todo con la conciencia ambiental, pues también muchos fabricantes de vehículos están optando por combustible ecoamigables y entre ellos son pues los vehículos eléctricos. Los principales actos, entre ellos, dentro del registro de propiedad vehicular, tenemos pues la primera inscripción de dominio o también
denominada la inmatriculación, es decir, cuando el vehículo viene de otro país y o también un vehículo fabricado acá en el Perú, se va a incorporar al Sistema Nacional de Transporte y asimismo se va a incorporar al sistema también registral, ¿no? Entonces, es la primera de dominio, donde ahí se va a otorgar, mediante la inscripción, se le va a entregar la placa, es decir, la numeración de placa correspondiente, se le va a entregar su tarjeta de identificación vehicular electrónica que va a ir mediante el correo, a su correo, a la persona que ha dado y lo pueda descargar también por la aplicación. Y tiene muchas otras particularidades que lo vamos a ver en el desarrollo del curso. También las modificaciones, es decir, un vehículo puede ser modificado conforme lo establece la ley. O sea, hay alcances para modificar, entre ellos el color, el cambio de color, el cambio de combustible, el cambio de motor, el cambio de carrocería, la baja, etcétera, ¿no? Como lo vamos a señalar, las transferencias de propiedad vehicular, es decir, la compraventa, ya sea por compraventa, ya sea por adjudicación, ya sea por prescripción, por donación, por sucesión intestada. Entonces, todos esos negocios jurídicos, esos actos, se inscriben en el registro de propiedad vehicular, es decir, transfieren, ¿no?, a otra persona ese vehículo. También se ve el retiro temporal del vehículo por alguna situación que el vehículo necesita, el dueño decide hacer el retiro de este vehículo, ya sea por baja de motor u otras situaciones técnicas del vehículo. Entonces, se hace el retiro temporal para luego, siguiente es la readmisión, ¿no? Luego ya que ese vehículo esté bien, con todo su certificación, se puede ser readmitido. La asignación de las nuevas placas de rodaje, actualmente, son ya, eso viene de hace varios años, que ha sido dando las nuevas placas con los caracteres alfanuméricos. El retiro definitivo, es decir, cuando un vehículo tiene algún siniestro o ya está demasiado deteriorado, o también, en este caso, como ha ocurrido, pues, el tema de las campañas sobre el chatarrero, ¿no? Vehículos que ya tienen muchísimos años de antigüedad y, pues, son destruidos, son, pues, retirados ya del sistema de transporte. Y también, pues, podemos ver la constitución, modificación o cancelación de las garantías mobiliarias. Dentro de ellos, tenemos que dentro del registro vehicular existe una prohibición de cambio de categoría. La categoría tiene que ser donde el vehículo tiene ciertas características, ciertas condiciones, como por ejemplo, los vehículos menores. Se conoce pues a las motos lineales, las trimotos de pasajeros de carga. Luego vienen los vehículos livianos, los autos, los furgones, las camionetas, y luego los vehículos pesados, ¿no?, que son pues ya, en este caso, los remolques, remolques, volquetes, etcétera. Existe una particularidad aquí. Los vehículos de la categoría N no pueden ser modificados es, a una categoría M. La categoría N es vehículos que transportan, pues, que transportan mercancía. Y los de categoría M son los de pasajeros. Entonces, hay esa prohibición de una categoría de mercancía, no puede convertirse para llevar pasajeros. Entonces, porque ahí incumple la naturaleza de este vehículo para el cual ha sido fabricado. Pero existe una excepción, salvo que este vehículo, es decir, una camioneta que es N, pero tenga una combinación S, que quiere decir que este vehículo con esa característica es una N, si bien es cierto es una N, pero es vamos a decir, una camioneta panel, como están viendo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se lo retira los asientos y ya queda óptimo para el servicio de transportes de ambulancia. Entonces, bajo esa excepción,
se puede hacer el cambio cuando tiene esa combinación. Esto lo digo de manera general porque muchos años atrás, pues esto se ha venido una mala práctica en un tiempo de que traían buses que eran de mercancías, camiones, y le ponían a la casa, por eso que se conocía pues eh, los camiones bus, ¿no? Entonces, y eso está prohibido. Como les señalé, los vehículos que son fabricados en diferentes partes del mundo van a llegar al Perú. Muy bien sabemos, el comercio internacional tiene muchas, eh, muchas transacciones, dentro de ellos es la marítima, aérea, ¿no? Y también terrestre, pero dentro de ellas más es la marítima. Así que el, la operatividad aduanera, como bien ahí su nombre lo señala, pues es competencia de la aduana, de la SUNAT. Entonces, un vehículo para ser nacionalizado tiene que pasar un procedimiento administrativo aduanero. Tiene que pagar los aranceles, tiene que tener ciertas condiciones, es competencia de la SUNAT. Pero, ¿qué nos importa para tener luces de los vehículos? Nos interesa mucho el tema de cómo se declara ese vehículo al momento de hacer la importación. ¿Bajo qué régimen ha ingresado, se ha nacionalizado? ¿Es muy importante, doctor, para el registro vehicular? Por supuesto, porque dentro del registro vehicular también tenemos tipos de inmatriculación, vehículos nuevos, vehículos usados, vehículos que han venido por temporal, solamente por un tiempito, y luego se regresan a su país, entre otros. Entonces, es muy importante, por eso, esta póliza, este documento que lo vamos a señalar, que es la DUA, la Declaración Única de Mercancía, la DAM, también conocida. Pero dentro de ellos, dentro de esta operatividad aduanera, dentro de este procedimiento administrativo, encontramos el control aduanero, donde son muchas medidas adoptadas por la Administración Aduanera para cumplir la legislación aduanera. Dentro de ellos, paga los aranceles también, ¿no? El cual se encuentra sometido a un control aduanero, tanto de los que ingresan y de los que salen del territorio. Tiene que, ¿no? Estas mercancías naturalmente tienen que pagar sus derechos de impuesto. Este documento, la Declaración Aduanera de Mercancías, o también conocida como la DUA, es el documento mediante el cual el declarante señala a qué régimen aduanero se somete esta mercancía. Asimismo, el levante es el acto administrativo por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados, a las empresas que importan, a disponer la mercadería. Entonces, como vemos en el fondo de pantalla, es la declaración que ha hecho el importador, ¿no? ¿Quién es la empresa que está importando? Las características del vehículo, la serie, el motor, el color, el valor aduanero, entre otros. ¿Por qué es importante los regímenes de importación? De manera breve vamos a señalarlo. Entonces, dice las mercancías, eh, perdón, la importación para el consumo es aquella mercancía que ingresa al territorio aduanero luego de haber pagado los derechos arancelarios y demás impuestos. Además, las mercancías extranjeras se considerarán nacionalizadas cuando se haya concedido el levante. Recuerda que el levante es el acto administrativo por el cual puede ya disponer, ¿no? La empresa. Entonces, vemos acá uno de los regímenes es la importación para el consumo. El otro régimen, estos dos regímenes que son similares, es la admisión temporal para la exportación en el mismo estado. Es decir, viene por un tiempo señalado, hay el plazo máximo, como vemos, 18 meses, luego este vehículo regresa a su país de origen, ya sea estos vehículos pues, que se van a exhibiciones, como ha sido pues el Motor Show, hace años atrás, o el Dakar, o también se van a lugares específicos, de repente minerías, lugares de trabajos ya, entre otros, pero luego regresa. La reportación en un estado, es decir, que no haya sufrido estos vehículos, que no hayan sido sometidas a ninguna transformación. Salieron del país y luego regresan al país de origen.
Entonces, hemos visto tres regímenes de importación. Hay algunos más, pero para fines prácticos de esta clase, hemos señalado los tres que son más recurrentes. Ahora bien, ya estamos ingresando más a fondo de nuestro tema, que es la inmatriculación vehicular. ¿Quiénes están legitimados para la presentación? Es decir, ya el vehículo lo compraron de los concesionarios, entonces ahora ese vehículo está nuevo, está con muchas condiciones nuevas para poder ya solicitar su inscripción, ¿no? Para resguardar su derecho de propiedad, para inscribir ese derecho que a obtener. Entonces, lo que quienes están legitimados para presentar el titular o el presentante, las empresas concesionarias o gestor acreditado y el notario y dependientes. Vemos ahí una solicitud, una hoja de solicitud de inscripción del título, una hojita verde, también lo conocen, donde su distribución es gratuita de esta hojita, y pueden presentar con los documentos, ya sea comprobante de pago electrónico, el formato de matriculación, los vouchers, la cláusula adicional, etcétera, para poder ingresar ya para un procedimiento, ¿no? Para un procedimiento de inscripción. Muy bien. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué se entiende por la matriculación vehicular? Como lo hemos señalado, es la primera inscripción de un vehículo en el registro. También comprende la matrícula del vehículo y la primera inscripción de derecho de propiedad, es decir, la primera de dominio. Y ese vehículo ingresó por, eh, por mesa, ¿no? Ingresó por la oficina registral, por las ventanillas, las atenciones, y este vehículo, con los documentos presentados, va a ir al área registral para su calificación. Y como bien ya ustedes han visto en los primeros temas, pues el registrador puede escribir, observar, tachar o liquidar, ¿no? Entonces, según la evaluación, según el análisis de cada caso, se pronunciará el registro, ¿no? En este caso, tal vez dando la inscripción. ¿Qué comprende? Como los habíamos señalado, la expedición de la TIVE es la tarjeta de identificación vehicular electrónica. Entonces, se inscribe y donde, mediante la aplicación Síguelo, que es por Google, ingresa, se consigna el número de título, la placa del vehículo y puedes descargar a cualquier dispositivo electrónico, ya sea computadora, tablet, celular, para que puedan identificar pues ante cualquier situación, ¿no? Entonces ahora ya el registro también a la vanguardia de la tecnología y la conservación del medio ambiente, se ha optado para que las tarjetas sean pues electrónicas y virtuales, en el cual también la matrícula comprende los datos de inscripción, entre ellos la partida registral, es decir, si desean una boleta, un boletín vehicular, una boleta de información de los vehículos, solo con la partida o la placa, ya pueden solicitar, ¿no? Y también el número de título, la placa de rodaje, es decir, el número de placa de rodaje, recordemos, o en todo caso les preciso que el registro no fabrica las placas, el metal, no, que según ley es concesionado. Así, acá en el Perú, es la Asociación Automotriz del Perú que se encarga de la elaboración y la entrega de las placas físicas de rodaje, es decir, el metal. Y también en algunas provincias, mediante la Cámara de Comercio, se distribuye. Entonces, naturalmente que la matrícula también comprende pues, la identificación del vehículo en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Es decir, porque está prohibido circular un vehículo sin tener las placas de identificación y mucho menos sin la tarjeta de identificación vehicular, porque ambos van de la mano. ¿Y qué medidas tiene?
esta tarjeta electrónica. Bien, entre ellos, como ustedes pueden ver, tiene el código QR, es decir, que los efectivos policiales, mediante un aplicativo que ellos también pueden visualizar esta tarjeta vehicular en sus dispositivos. También tiene un código de verificación para que pueda descargar las veces que esta tarjeta. Y el único que tiene ese código es el titular, ¿no? También tiene posee un código de barras, como ustedes pueden ver, y la firma electrónica del registrador. Pues ello conlleva a que esta tarjeta vehicular tenga mucha seguridad. Y esto ya está vigente desde el 2020, es decir, del 16 de noviembre de 2020. Doctor, pero aún todavía algunos que conservan la tarjetita del plástico. Así es, todavía más de la mano. Ya sea las personas que aún no han realizado algún cambio en su vehículo, pueden todavía tener la tarjetita, pero apenas haya un cambio en el vehículo, es decir, un cambio de característica, una transferencia, entre otros, o voluntariamente desea pasar al nuevo formato de tarjeta, entonces ya se le va a otorgar la tarjeta electrónica. Es decir, ya está de plástico, ya está en su presión progresiva. Llegará un momento donde de repente ya todo sea la tarjeta electrónica nada más. Muy bien, para iniciar el proceso de inscripción, como hemos señalado, la presentación mediante esa hojita de solicitud de inscripción, la hojita verde, luego de ello tenéis que acompañar el formato electrónico. Este formato electrónico contiene las características del vehículo y sobre todo los datos del titular. ¿Quién es la persona que está adquiriendo, a nombre de quién se le va a realizar la primera inscripción? Tiene 8 rubros, 8 puntos muy importantes, los propietarios, quién es el vendedor, las características del vehículo, si ha sufrido alguna modificación en el color, puede consignarlo también ahí, con el motor, etcétera. También la acreditación de la adquisición, porque sabemos que las compras-ventas lo realizan mediante facturas, comprobantes de pago, boletas. Entonces, la SUNAT ha dispuesto que ahora todas esas compraventas sean realizadas mediante comprobante electrónico. Y este comprobante electrónico tiene pues un archivo XML. Entonces, el archivo XML comprende pues eh, refleja todo lo que en el papel, en la boleta, se indica los datos del comprador, del vendedor, el número de RUT, las características del vehículo, el precio, todo. Y el XML es lo virtual. Entonces el archivo XML, al momento de ingresar los datos en el formato, se va a cargar y luego ingresa ya al registro para la calificación. Entonces, como le hemos señalado, este formato es para todos los vehículos que se inscriben en el registro de propiedad vehicular en la inmatriculación, en la primera inscripción. Pero ahora también tiene una nueva presentación. Justamente el registro, también a la vanguardia de la tecnología y la digitalización, mediante el sistema de intermediación digital, ahora se puede presentar virtualmente también a través del SIT. Entonces, pero aún todavía son para casos específicos, como lo vamos a ver. Ahí le pueden ver en sus pantallas la resolución, justamente que está vigente recién hace prácticamente 3 meses, ¿no? Desde enero, ya se encuentra vigente, y se da solamente para vehículos nuevos, es decir, que no hayan sufrido modificación, que no sean vehículos especiales. Los vehículos especiales son aquellos vehículos que exceden en medidas o pesos a los estándares señalados en el Reglamento Nacional de Vehículos. Y también aquellos vehículos que van a tener una placa ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no son placas especiales, como por ejemplo
gubernamentales, temporales, de emergencias, policiales, etc. Entonces, solamente para vehículos de placa ordinaria o los particulares. Y también puede ser presentado por el notario, que está autorizado en la plataforma de el Servicios Institucionales, el PCI, a través de sus certificados digitales. Entonces, ya se está abriendo paso para la virtualización en cuanto a la inmatriculación vehicular. Pero esto de acá es un hito, es muy importante que el registro ha dado para la presentación virtual en la inmatriculación, ¿no? Pero bajo estos alcances. Más adelante se va a masificar seguramente. Ahora la pregunta que hemos planteado es, ¿todos los vehículos se inmatriculan? Es decir, ¿todos los vehículos se van a inscribir en el registro de propiedad vehicular? Por ejemplo, estos vehículos areneros o estos vehículos tubulares que hay pues en nuestro, en nuestro oasis, ¿no? En la región Ica, la Huacachina, ¿no? Estos tubulares, estos vehículos que nos dan un paseo muy, de mucha adrenalina, ¿no? Estos vehículos se inscribirán, por ejemplo, también los vehículos, eh, tal vez algunos practican el golf, esos vehículos, esos carritos de golf, ¿se inscribirán en el registro vehicular? Son preguntas muy importantes porque, como lo hemos señalado, se aplica solo a los vehículos. Entonces, existe una prohibición de inmatriculación y ahora lo están ustedes viendo y lo voy a desarrollar. ¿Qué vehículos se encuentran prohibidos? Aquellos vehículos incompletos o reconstruidos. Incompletos quiere decir, en un segundito vamos a ver las imágenes, aquellos vehículos que solamente vienen el chasis, llanta, el chasis propiamente dicho, o también puede venir el chasis motorizado, solamente el motor, las llantas, el bastidor. Ahí se encuentra, ustedes lo pueden visualizar, estos dos tipos de vehículos, que son vehículos incompletos. Chasis cabinado, que viene en cabina, las llantas, el bastidor, la carrocería, la cabina, y el motorizado, probablemente, como lo están viendo en su pantalla. Los vehículos reconstruidos, aquellos que son de partes y piezas, también están prohibidos. No puedo yo sacar un chasis de un vehículo, saco el motor de otro y saco la llanta de otro. O sea, no, prohibido ese tipo de vehículos. Los aquellos que son pues dados de bajas en calidad de chatarra. Recordemos que muchas instituciones, sobre todo las castrenses, pues ya dan de baja a ciertos vehículos y son adjudicados a algunas personas que todavía le pueden dar vida útil. Pero si ese vehículo ha sido dado por chatarra, es prohibido de inmatricular. Los vehículos de categoría 0 o 1, perdón, cuyo peso sea menor de 0,75 toneladas o menos, también no se inscriben. Son aquellos vehículos, vamos a decirlo así, como unas carretitas, como aquellos vehículos que son pues sí, para señalización. Algunos vehículos que la limpieza pública usan en las carreteras tienen luces, esas pequeñas señalizaciones, ese tipo que tienen dos rueditas, no se inscriben. También aquellos vehículos que han sido siniestrados o que no son operativos, ¿no? Tampoco. Los que han sufrido accidentes al momento de la importación, al momento del desembarque, o pasó algo en alta mar, ese vehículo sufrió un siniestro, ya no se puede importar, no se puede, perdón, inmatricular. También los vehículos de régimen especial, carácter administrativo, como le hemos señalado, algunos vehículos eh, del, de los diplomáticos, algunos vehículos eh, del ejército, ¿no? Tropas, entre otros, tienen un régimen especial administrativo. Los vehículos nacionalizados, para eso decir, como les hemos señalado, ¿no? Ese vehículo ingresó, pero para algún trabajo en específico en la minería y que no cumple los estándares para que circule. Entonces, esos vehículos no se inscriben. Y los vehículos que no tengan el levante, es decir, que no han sido nacionalizados aún, o que están en el Perú, pero no han pagado pues, los derechos arancelarios,
administración aduanera ha observado algunas irregularidades y no le des levante. Entonces, esos vehículos, si llegan acá a los documentos, no de frente tracha de plan. Bien, como lo hemos señalado, tenemos algunas imágenes de los tipos de vehículos que son incompletos. Incompletos. A este vehículo se le puede montar unas carrocerías. Sí, por supuesto que sí. Muy bien. También hemos señalado los vehículos remolques de 0,75 o menos. También los siniestrados, ahí están los ejemplos. Muy bien. Seguidamente vamos a ver algunas reglas para la calificación. Estas reglas tienen que ver ya para cuando el vehículo ingresó al área registral para su calificación y para su pronunciamiento de la SUNAT. Entre ellos tenemos el reporte de antecedentes, si ese vehículo tiene algún título pendiente o alguna duplicidad, es decir, que ya este vehículo está inscrito, el vendedor, la empresa que está vendiendo, nuevamente da los documentos de ese mismo vehículo y quiere ingresar al registro. Entonces, en el Reglamento Nacional de Vehículos existe una prohibición de que los vehículos que tengan duplicidad en el número de BIN no se inscriben. También tenemos pues esto que se utiliza la conexión denominada a la web, es decir, donde o exportamos la información, extraemos la información de la SUNAT, es decir, como hemos señalado, ¿no? La DUA, esa información de la SUNAT, de las aduanas. Y para poder calificar ese vehículo tenemos que ingresar, pues no a las aduanas, pero mediante convenio institucional ya nuestro sistema exporta esa información, sale la información y tenemos un reporte comparativo. También tenemos algo importante. Entonces, la información obtenida a través de la web, es decir, a través de la SUNAT o las aduanas, prevalece sobre cualquier otra documentación. ¿Cómo es esto, doctor? Es decir, muchas veces declaran, como ustedes han podido observar más adelante, ¿no? La DUA, como lo hemos señalado, indica las características del vehículo, los datos son importantes porque cada vehículo es un bien, digamos, individual, es particular. Entonces tiene su identificación, su individualización, ¿no? Para que puedan ser identificados, individualizados. Entonces, si jalamos esa información de la SUNAT y hay contradicción con lo que está declarando, es decir, acá dice color A y acá dice color B, acá dice modelo A en la DUA y en el formato y en la boleta, en la factura dice el modelo B, entonces hay discrepancia. Entonces, ahí dos cosas, o bien declaró mal en la SUNAT y tiene que solicitar su rectificación de esa DUA, o bien declaró mal en los documentos. Entonces ahí se le pedirá eh, las correcciones necesarias. Entre ellas, si hay una confusión, en la declaración, en la descripción del bien, en la boleta, se le pide nota de crédito o se le pide carta, se le pide según sea el caso. La información contenida en el módulo de empadronamiento de las empresas acreditadas en los concesionarios y también en el módulo de dependientes. Bien, en el registro tenemos un sistema, una plataforma informativa, ¿no? Una plataforma donde es de mucha ayuda para nosotros. Ahí están consignadas qué empresas son las importadoras y qué empresas tienen concesión con esta importadora y pueden vender sus vehículos. Asimismo, la notaría, los sellos de seguridad del notario, la posfirma, sus dependientes, es decir, quiénes son las personas autorizadas para presentar documentos de una notaría, entre otros. Entonces, son reglas que están establecidas en el artículo 23. Son herramientas para la calificación. El artículo 29 señala quién es el titular de en una inmatriculación. En este caso señala que es el importador que está declarado en la DUA o la LAM, el fabricante o el ensamblador o el último adquirente, es decir, aquel que ya se le ha dado la transferencia, ha realizado la compraventa, pero mediante documentación acreditada, sustentatoria.
Entonces, de esos supuestos, la inmatriculación dentro de nuestro sistema registral, el titular será aquella persona jurídica o natural que figure en la DUA o el fabricante del vehículo, es decir, una empresa nacional que fabrica, por ejemplo, ¿no? motocicletas o mototaxis, o el ensamblador o el último adquiriente. En este caso, bueno, pues lo que generalmente es común, ¿no? Que es las empresas concesionarias venden el vehículo y te dan un comprobante electrónico y el cual acreditaría que ha adquirido o comprado ese vehículo, ese bien. Y en el caso de que existan varias transferencias, ser del importador al concesionario y del concesionario a otra empresa vendedora de vehículos y este último al adquirente final, persona natural. Entonces ha pasado por tres manos, por decirlo así, ese vehículo. Entonces, cuando hay varias transferencias, solo se consignarán en la hacienda del vehículo al último adquirente, es decir, aquel que está sus datos en el formato electrónico de inmatriculación. En el caso de que la persona adquirente tenga pues estado civil casado y adquiere en condición de bien propio, ¿no? Es decir, debe indicar o precisar pues el número de partida registral donde se conste la inscripción de la separación de patrimonios. Supuestos especiales, dentro de ellos tenemos pues que cuando la empresa distribuidora o comercializadora es concesionaria, lo que señalamos, ¿no? Esta empresa importadora A, para no señalar nombres, tiene varias empresas concesionarias, ¿no? B, C, D. Entonces, mediante un contrato, pues estas empresas van a distribuir esos vehículos, comercializar sus vehículos. Entonces, en este caso, ya no se les pide el comprobante de pago de A B, o sea, del importador al concesionario, porque justamente acá se trata de dar facilidad al flujo comercial, ¿no? Entonces, bajo ese supuesto. Entonces, ¿cómo sabemos que es concesionario o no? Para eso tenemos la plataforma, ¿no? La plataforma donde le hemos señalado donde está el módulo de empresas importadoras, concesionarios, gestores, ahí está, y se actualiza. Y finalmente dice, ¿no? Cuando ha sido adquirido de una empresa distribuidora o comercializadora mediante la presentación del comprobante de pago, eso es lo que generalmente pasa, ¿no? Si ustedes, cualquier familiar, va a una empresa a comprar su vehículo, una moto, una camioneta, entonces se les brinda pues el comprobante electrónico, ya sea factura o boleta, y con ese documento se estaría acreditando su adquisición, su compraventa. Entonces, también. Muy bien, hay empresas pequeñitas, hay empresas que son de negocio unipersonal, en este caso también pues, ¿no? Pueden vender, pero para disponer ese vehículo tienen que, si en caso de ser casados, tiene que ser mediante acta de transferencia. Pero si es soltero y con negocio personal, basta que indique su eh, estado civil de soltero, ¿no? Y también nosotros lo podemos ver por el RENIE, porque tenemos ese acceso. Tenemos la identificación del vehículo, ¿no? Todos nosotros tenemos un documento nacional de identidad. Entonces, en los vehículos también, ¿no? Es algo así como su huella digital, ¿no? De los vehículos, es decir, su número de DNI, por decirlo así. Entonces, es conocido su identificación vehicular como el BIN. ¿Y esto es a nivel nacional solamente? No, esto es a nivel internacional, ¿ya? Porque esto incluso va de la mano con el ISO 3779, que tiene que ver con la estructura del BIN. Entonces, ¿pero qué es el BIN, doctor? Es aquella estructura combinada de 17 caracteres alfanuméricos generados por el fabricante. ¿Y quién les otorga ello? Pues en sus países, pues las empresas competentes, ¿no? Acá en el Perú es la entidad estatal Produce, ¿no? Que mediante su, en este caso, su departamento o su oficina especializada otorga ese código para que la empresa nacional pueda fabricar esos vehículos, poner esos vehículos. Entonces, son 17 caracteres, ahí se va a identificar quién es el fabricante, el año de modelo, y justamente es
¿Por qué es importante esto? Porque mediante esos caracteres, el año de modelos comprende en el 10º carácter, entonces hay un código, como ustedes pueden ver en sus pantallas. Por ejemplo, para el año 2024, el código en el 10º carácter tiene que ir la letra R. ¿Qué pasa si dice año de modelo 2024 y te coloca la letra C, la letra H? Entonces, ese vehículo genera incertidumbre, no cumple con la normativa técnica y tiene que ser pues observado o tachado según corresponde. Entonces, de esos 17, el 10º carácter comprende al año del modelo. Por eso es muy importante. ¿Y por qué es esto, doctor? Porque también hay ciertas, vamos a decirlo, alcances de ello, para ver también uno de ellos la antigüedad de ese vehículo. Y lo otro es el BMW, el cual son los de esos 17, el 10º es para el modelo. Y los 3 primeros comprende al BMW, al WMI, perdón, que comprende dice, la estructura es utilizada a nivel mundial. Muy bien, porque cada fabricante tiene ciertos códigos, ciertas particularidades de diferentes marcas. Ello está comprendido. Es por eso, dentro de ello, acá en el Perú, como lo repetíamos, que está sujeta pues a la autorización que le da, produce. También tiene las normas técnicas y está constituido por 3 caracteres alfanuméricos, es decir, puede ser letras y números. Dentro del primer carácter, por ejemplo, es la posición geográfica, ¿no? Justamente acá para Sudamérica se encuentran los números 8 y 9. Y para el Perú, dice, es el 8. El segundo carácter comprende al al país que es el fabricante, ¿no? De qué país procede ese vehículo. Y para el Perú, pues corresponde a las letras S o T. Y el tercer carácter tiene que ver, pues, dice, identifica al fabricante, debe contener ser eh, en este caso, aquellos que produzcan menos de 500 vehículos, en la tercera posición se debe colocar el número 9. O sea, que ya va relacionado, la cartilla va relacionado con el número de producción de la empresa fabricante. Mira, qué interesante aprender cómo se estructura, cómo están identificados los vehículos. Y esto es importante porque eso es tanto para el registro de propiedad vehicular, para la aduana, SUNAT, para los seguros, entre otros. Los tipos de inmatriculación o los tipos de vehículos que vienen para ser calificados en el área registral, tenemos los vehículos nuevos, usados, fabricación nacional, vehículos especiales, modificados, que son también bajo el régimen liberatorio diplomático, es decir, que ingresaron bajo ciertos beneficios diplomáticos, se inscribieron en el registro de relaciones exteriores, pero ahora van a ser transferidos a particulares o simplemente ese diplomático ya dejó el cargo de ser diplomático y ahora quiere pues esto, que esa placa que era diplomático ya pase a placa ordinaria. Entonces, ese acto va a ser sí calificado en el registro de propiedad vehicular para otorgarle la placa ordinaria, ¿no? Y también la petición adquisitiva, el saneamiento de estado y los de baja también, entre otros tipos de vehículos. Y con ello ya vamos cerrando para entrar a los casitos. Tenemos la clasificación y estandarización vehicular. Tenemos que la clasificación, como lo hemos señalado en el marco normativo, la clasificación y estandarización se complementa a la clasificación vehicular establecido en el anexo 1 del Reglamento Nacional de Vehículos. Y el estandariza. ¿Qué va a estandarizar? Los tipos de carrocería, como ya lo hemos señalado, las categorías, los colores vehiculares, los tipos de transmisiones o tipos de combustibles o fuentes de energías, entre ellos la energía, ¿no? En este caso, los vehículos eléctricos o híbridos también. ¿Cuál es la diferencia entre eléctricos e híbridos? Bueno, es el híbrido, como su mismo nombre señala, usa 2 tipos de combustibles. El combustible de propulsión, que es la gasolina, y adicionalmente un
un motor que funciona pues de manera eléctrica, es decir, muchos de ellos, hay tres sistemas incluso. Dentro de ellos, pues, mediante el frenado, le recarga la energía al motor eléctrico y tiene el motor eléctrico ya recarga para funcionar. Y así hay otros que son enchufables, no enchufables. Entonces, son los vehículos híbridos, es decir, tienen dos motores, combustible y un motor eléctrico. Y el otro sí que es 100% eléctrico, que naturalmente trabaja pues con la energía eléctrica nada más. Muy bien, justamente la directiva de la estandarización, tenemos los vehículos de las categorías L, que son las categorías L3, hay una moto lineal, las categorías L5, como son las mototaxis o trimotos de carga, también aquellos que muchas veces se ven por los lugares, ¿no?, que realizan actividades comerciales, los mercados, los centros de abasto, las ferias, etcétera. Y también las categorías L7, que son aquellos vehículos, en este caso, que son las cuatrimotos. La categoría M, tenemos ahí de la categoría M1, que son los automóviles o de carrocería sedán. La categoría M2, que son aquellos pequeños vehículos. Y también la categoría M3, que ya son los ómnibus más grandes. También tenemos la categoría N, las camionetas pick-up, los furgones, o en este caso también los vehículos de combustible. Y bueno, finalmente ya para responder las preguntas, la pregunta, perdón, inicial, vamos a dar respuesta, ¿no? La pregunta primigenia, la pregunta introductoria es, pues, si un vehículo sin motor se podría inscribir en el registro de propiedad vehicular, y la respuesta ustedes la tienen en su pantalla, ¿no? Existen vehículos remolques y semirremolques, es decir, que van a ser remolcados por otro vehículo remolcador, otro vehículo sí con un motor, ¿no? Entonces, sí se pueden inscribir los vehículos sin motor en el registro de propiedad vehicular de la respuesta. Muy bien. Adelante, Sí, Juan sí. Carlos. ¿Qué tal? Bueno, en la pregunta número Buenas tardes. uno prevalece la información que indica la DUA, ¿no? En caso de que haya discrepancia de colores, tanto en el FIBE con la boleta, y en la DUA, lo que prevalece siempre va a ser la DUA, ¿no? En este caso. En el segundo caso, acordamos que en caso que haya discrepancia en el número de motor, ¿no? No esté, o sea, no esté igual que lo que dice la DUA, se va a tener que observar, ya que es requisito que la boleta, al menos entiendo de que tiene que estar correcto tanto el número de motor, el número de serie y a veces el color, ¿no? Que son elementos importantes para poder identificar al vehículo. Y además de observarse, pues un documento en el cual se le pediría para solucionar esto, si no me equivoco, si en caso es boleta, una nota de crédito, si no me equivoco. Y por último, el caso número 3 no se podría inscribir a través del SIT, toda vez que una vez que tú haces lo del formato de inmatriculación, si lo quieres hacer vía digital, solo es para vehículos nuevos sin modificaciones. En este caso, si hay Ok. combustible, estamos hablando de una modificación, entonces no podría ingresar de esa manera. Tendría que ser de la manera habitual, ¿no? Que es a través de presencial. Muy bien, muchas gracias para, para la respuesta del grupo número 3. Aniel David Ochoa está respondiendo en el chat. Debería ser observado, sí debería ser observado, pero nuestra pregunta es si se trataría de una rectificación por error material. Ya, en este caso, el documento está en calificación. Por eso ahí en la pregunta señalábamos, ¿no? En la segunda pregunta, ¿no? Sí, está en calificación, está en calificación. Todavía no se ha incurrido en algún error material o de concepto, porque todavía no se ha inscrito o observado todavía, ¿no? En este caso es una pregunta casuística, donde se señala que ante
el error entre la pregunta, dice la segunda pregunta, dice debería ser observado o no, si se trataría de un error material. Ahorita estamos viendo el tema del error, pero al momento de consignar en el comprobante, ¿no? En el comprobante. Entonces, esos dos caracteres no lo hace el propio usuario, el propio adquirente, sino la empresa que vende. La empresa que vende consigna mal. Entonces, ahí hay un mecanismo de solución. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a dar respuestas y absolver estas pequeños casos, pues, pequeñas casuísticas que se dan naturalmente en la práctica, ¿no? Eso se da en el momento de calificar un título. Y también, naturalmente, para que no de repente se incurra en un error ante alguna tramitación que ustedes o algún familiar al adquirir un vehículo se incurre en ello, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver la respuesta. Dice, vamos a leer rápidamente el caso. Dice, en la calificación del título se advierte que la información declarada en el formato de inmatriculación respecto al color, es decir, ya sea el color o alguna otra característica, difiere con lo consignado en el comprobante de pago y en la DUA. Hay hay tres documentos sustentatorios. El formulario o el formato, donde se declara la información, el comprobante de pago que acredita la adquisición del vehículo y la DUO. Es decir, acá no estamos especificando si el error está de repente en los tipos de colores, ¿no? Simplemente color de manera general, como en un grupo lo señalé, eh, que puede ser un color en el formato y tanto en el comprobante y en la DUA hay dos colores, ¿no? O bien puede ser el caso viceversa, ¿no? En el formato hay dos colores y en los demás documentos hay uno. Entonces, bien, la respuesta es lo siguiente. Entonces, ¿qué información prevalece? La información que prevalece, como bien lo hemos señalado en la normativa registral de nuestro reglamento, permanece la información obtenida por el web, es decir, por la información que se contiene, que es contenida en la Declaración Única de Mercancías o Declaración Única de Aduanas, que es la DUA o la DAN. Son sinónimos prácticamente. Entonces, la información que prevalece en la DUA tiene relevancia sobre los demás documentos. En este caso, si dijo mal el vendedor, consignó un diferente color, un color diferente, y él lo declara en el formato también de manera errada, y al momento de confrontar, al momento de calificar, porque ¿qué es la calificación? Es la evaluación integral de todos los documentos. No solamente se califica el formato. Ah, ya declaraste un color, entonces, bueno, pues eso será. No, la calificación en el registro de propiedad vehicular y la calificación en otros registros también son de manera integral, todos los documentos que se presentan, ¿no? Entonces, si hay esta situación discrepante, prevalece lo que está declarado en la aduanas, es decir, en la DUA, en el ADAWET. Entonces, la respuesta es que la información que prevalece es en la aduana. Y si en la propia aduanas el declarante ha eh, consignado un dato errado, porque suele pasar al revés ya, es decir, en el formato y en el comprobante consignan el dato correcto, pero en la propia DUA señalan un dato incorrecto. Entonces, dice, ah, doctor, prevalece la DUA. En teoría sí, pero para eso se le observa. Y eso va relacionado con el caso número 2. Se le observa y se le indica esa discrepancia. Y además se le consigna si hay un error en la declaración, el sistema dentro del procedimiento aduanero, existe un procedimiento interno de rectificación de la duda. Entonces, errar es humano y a veces al momento de declarar puede consignar algún dato mal en la propia duda, pero ahí ya viene el procedimiento de rectificación electrónica de la duda, ¿no? Consigna el propio usuario, el declarante, el color o el dato
por ahí otra característica correcta, y luego tiene que semejar la información o replicar la información en el formato y en el comprobante, ¿no? Eso son los casos muy interesantes que suceden muchas veces al momento de realizar la compra-venta de los vehículos. Vamos con el caso número 2, que va muy relacionado al caso número 1, pero en este caso dice que hay una discrepancia, no guarda relación dos caracteres del motor, ¿no? Con los demás documentos sustentatorios. Esto es TUA, boleta, pero esto, formato, o en todo caso si hay algún cambio de combustible o hay una ficha técnica, que son documentos adicionales, ¿no? En el caso, por ejemplo, si hay un cambio de combustible, es certificado de conversión, ¿no? En cualquiera de esos documentos hay, dice, pero el error está ¿dónde? En el comprobante. Eso es lo que estamos señalando acá. En el comprobante, ¿no? Está el error. Hay dos dígitos, dos caracteres del motor. Entonces, en principio, y esto contestando también a la pregunta de un compañero que señaló, ¿no? ¿Cuál es el dato que no se puede cambiar, que no se puede modificar? Y dentro de ellos es el número de BIN. El número de BIN es el número ya establecido por el fabricante, el cual no puede sufrir cambios ni alteraciones, dando respuesta al compañero. Y el número de motor, naturalmente, el número de motor, al momento de hacer la compra-venta del vehículo, se consignó errado dos caracteres. Entonces, el sistema nos, nos indica y nos señala que mediante error material del comprobante de pago, es decir, del motor, en este caso un componente muy importante para el vehículo, el motor, el número de motor es indispensable señalarlo. Pero si en este caso el motor tiene alguna discrepancia, como lo estamos señalando en el interrogante, necesariamente se le tiene que observar, indicar que existe discrepancia en el comprobante de pago con los demás documentos, ya sea con la DUA, ya sea con el certificado de conversión de combustible, ya sea con el formato electrónico, etcétera. Entonces, el reglamento de comprobante de pago señala que algunos errores materiales se pueden realizar mediante una nota de crédito. La nota de crédito modifica, entre otros, datos que son, pues, de repente mínimos, ¿no? Por ahí de repente fue algunos soles más el vehículo y lo declaró, digamos, 50 soles menos, ¿no? Entonces hay una discrepancia en el precio y naturalmente tiene que haber una nota de crédito o hay un descuento posterior, ¿no? El vehículo está a 20, pero luego sale una campaña de oferta y, digamos, un bono de $500, ¿no? Entonces el vehículo sale costando $15,000, por ejemplo así. Entonces hay una nota también ahí que dice, no, descuento por bono, etcétera, ¿no? Entonces, y algunos datos, en este caso el motor, si bien es cierto, el motor es necesario consignarlo, pero puede ser pasible, digamos, de corrección en la descripción del comprobante. Estamos hablando del comprobante, no de la DUA, no de otros documentos, solamente en el comprobante, porque es un error que la empresa al momento de vender se equivocó, ¿no? A veces, por ejemplo, ¿no? En vez de 6 puso 9, entonces en vez de 8 puso 0, entonces son dos caracteres que sí, mediante una nota de crédito, puede consignar. Entonces, la nota de crédito vincula al comprobante primigenio, al comprobante electrónico, e indica, ¿no? Error en la descripción de dos caracteres del vehículo. Entonces, mediante la nota de crédito, se puede dar por subsanado ese dato. La respuesta es que se observa. Y finalmente, en el tercer caso, si bien es cierto, a partir de enero de este año ha entrado en vigencia la nueva presentación mediante el sistema de interconexión digital o intermediación digital para, para el acto de inmatriculación, pero, como bien la norma lo señala, para vehículos nuevos, es decir, vehículos que no han sufrido ningún tipo de modificación, ya sea cambio de color, cambio de combustible, vehículos que han sido de repente hasta usados, etcétera. Para ellos aún no. La norma por el momento solo delimita
a vehículos nuevos. En este caso, procede su inscripción de vehículo mediante SIP, definitivamente no. ¿Y qué pasa si llega? Como ha pasado, ¿no? Justamente en el área donde trabajo, llegó un título SIP, presentación SIP, pero era un vehículo usado diplomático. Entonces, como bien le hemos señalado, estos vehículos ya tienen uso acá en territorio nacional, incluso eh, tienen su ficha técnica, grado de dirección, entonces tienen ya otra connotación. Entonces, para ellos aún todavía no es el alcance de esta presentación. Entonces, en este caso, se tendría que tachar el título. No procede su inscripción mediante la presentación sí, y se le tacha de plano porque lamentablemente no se subsupe en los supuestos de la norma y por el momento no pueden ser atendidos vía sí, pero sí puede presentar por el formato físico, ¿no? Entonces, hemos dado esta respuesta, esperemos que se haya comprendido, entendido y sobre todo haber conocido un poco más del registro de bienes muebles, en específico del registro de propiedad vehicular. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.